Señoras y señores, bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Facetas, estamos donde otros no están. Una presentación exclusiva para Consultoría Contable Sibgedi Wiñay, con los servicios profesionales de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Sibgedi Wiñay Consultoría tiene una gran especialidad para usted. Consultoría en contabilidad minera. Mayores datos puede recabar apersonándose hasta las oficinas de Sibgedi Wiñay Consultoría en calle Quijarro número 107, esquina Modesto Miste, zona central, ciudad de Potosí, Bolivia. Los celulares 718-10670, 724-32-860 y 7572-0881, Sibgedi Wiñay Consultoría Contable. También Facetas sale por un encargo exclusivo de Instituto Técnico Superior San Martín, que ofrece carreras profesionales a nivel técnico superior. La novedad del momento, nuevas carreras en Instituto Técnico Superior San Martín. Perito en banca, 4 semestres, se egresa a nivel técnico medio, y administración de empresas, 3 años técnico superior. Instituto Técnico Superior San Martín aguarda su visita. Para mayores informes, en calle Ayacucho número 26, casi esquina Cochabamba. Hoy, domingo 24 de julio del año 2022, vamos a tener una presentación diferente y especial aquí en Facetas, pero siempre guardando esa línea de irradiar cultura, de irradiar conocimiento para todos y cada uno de ustedes. Pero antes de desarrollar el programa, quiero dar las gracias, muy cordiales por supuesto, a todos y cada uno de nuestros amigos y amigas que se están suscribiendo al canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Gracias a ese empuje tenemos el ánimo y sobre todo tenemos la confianza de seguir adelante porque estamos donde otros no están. Muchas gracias. Facetas seguirá siempre a través de este canal de YouTube irradiando el conocimiento del quehacer humano en sus diferentes facetas. Uno de los temas que nos apasiona, uno de los temas que como bolivianos tenemos toda la obligación de conocer, y yo diría más que obligación, sino que es un deber patriótico, es saber lo que sucedió en la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935. Esa conflagración bélica con la República del Paraguay. Una época diferente en el plano político, una época diferente en el plano social, una época diferente en el plano económico, hicieron que el Estado boliviano, como República de Bolivia, padeciera una de las insurgencias políticas y bélicas más desesperantes de la época. Pero si hay algo que hay que reconocer y que jamás debe perderse de vista en la mente de todos y cada uno de los bolivianos, es el pundonor patriótico, es el sentimiento de nacionalidad, es el sentimiento de defender el erario, la heredad nacional en todo caso, porque Bolivia en los años 30 prácticamente no tenía definido un horizonte político para seguir. Gracias a la Guerra del Chaco, socialmente las cosas paulatinamente fueron cambiando. Y es que el pueblo se dio cuenta, hombres, mujeres se dieron cuenta a lo largo y ancho del territorio nacional, que lo que había sucedido a Bolivia en la Guerra del Chaco no era una casualidad del destino en que, por ejemplo, la forma de armamento que contaba Bolivia no era como para poder enfrentar a un país como era el Paraguay, que a pesar de ser geográficamente más pequeño como estado que la República de Bolivia en ese momento, no significaba ese hecho como una justificación para aceptar así simple y llanamente esa derrota en la Guerra del Chaco. Más al contrario, por ejemplo, gracias a la Guerra del Chaco,
comenzaron a surgir los militares patriotas, como Germán Buch Becerra, por ejemplo, que luego llegó al poder siendo presidente en la segunda mitad de los años 30. También surgieron los jóvenes intelectuales, aquellos jóvenes que posteriormente dieron lugar a la fundación de uno de los partidos más preponderantes que tuvo con luces y sombras en la historia nacional, como fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Pero los militares tampoco se quedaron atrás como efecto de lo que sucedió en la Guerra del Chaco. De ahí surgió RADEPA, Razón de Patria. Y ese denominativo de Razón de Patria prácticamente, a nuestro entender y de acuerdo a la historia, lo dice todo. Había dejado la Guerra del Chaco grandes heridas, heridas profundas, que hasta el día de hoy prácticamente no han sanado. Pero al ser heridas grandes, al ser heridas profundas, calaron hondo en el sentimiento patriótico de todos y cada uno de los bolivianos. Sabemos que año que pasa, los excombatientes de la Guerra del Chaco, en cuanto a su número, van disminuyendo. Es lógico suponer. Sabemos muy bien que pese a esa circunstancia natural de la vida, los descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos, siempre deben llevar en lo alto la acción desarrollada en la Guerra del Chaco por su padre, por su abuelo, por su bisabuelo. Al parecer todos, y me incluyo, hemos tenido familiares, abuelos sobre todo, que fueron a la Guerra del Chaco. En un caso, no volvieron jamás de la Guerra del Chaco. No se supo más del paradero de esos excombatientes. Y en otros casos volvieron. Muchos volvieron con problemas de salud, con problemas físicos, pero volvieron radiantes, no contentos, sino con el ser de su persona que llevaba en alto por haber defendido la heredad de la patria. Todos prácticamente de nuestros abuelos, sobre todo bisabuelos, han tenido mucho que ver con la Guerra del Chaco. Luego de esa pequeña introducción, aquí en Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, permítame presentar en el programa de hoy una dedicación exclusiva a las historias de la Guerra del Chaco. Y quiero agradecer públicamente una vez más a nuestro directo amigo Fabricio Cazorla Murillo, quien es director de Historias de la Guerra del Chaco, que es una revista que se publicó en la ciudad de Oruro, Bolivia, en el mes de noviembre del año 2020. Hace algunas semanas tuvimos una entrevista vía Zoom, casualmente, con Fabricio Cazorla Murillo. Y él ha autorizado a este programa a que, por este medio, reitero, podamos hacer conocer las historias de la Guerra del Chaco. Y esta revista, Historias de la Guerra del Chaco, reitero, de Oruro en fecha noviembre de 2020, es una producción además del Centro Cultural de la Feria del Desempolvado. Muchas gracias a nuestro amigo Fabricio, porque primero ellos, como ustedes se dieron cuenta en la entrevista, han contribuido de manera sorprendente a que estos textos, estas revistas, estas publicaciones contribuyan notablemente a enriquecer el conocimiento cultural, educativo y sobre todo histórico que deben tener las bolivianas y los bolivianos. Porque por lo menos quien les habla considera que para hablar de muchas acciones, de muchos hechos que se han presentado en los años 70, 80, 90 y lo que de alguna manera vivimos hoy, tiene mucho que ver con la Guerra del Chaco. Quizás alguien haga un balance y diga si estamos mejor o peor. Eso se lo dejo a ustedes. Pero de alguna forma hay relación con una conflagración nacional, internacional en todo caso,
entre Bolivia y Paraguay, que se desarrolló fatídicamente en los primeros 5 años de la década de los años 30 en el pasado siglo XX. Una vez más, gracias a Fabricio Cazorla Murillo. Y cabalmente él procedió, como era lógico, a escribir la presentación de esta revista, la número 1, que trata de las historias de la Guerra del Chaco. Y dice en su presentación: después de 10 años de historias de Oruro, decidimos ampliar nuestra línea editorial a nuevos proyectos impresos. El tema de la Guerra del Chaco dejó pendiente la misión de promover la historia de esta contienda en sus múltiples facetas, no solo históricas, sino también políticas, sociales y culturales. La edición número 36, publicada anteriormente sobre este acontecimiento, estimuló mayores investigaciones. De ahí nace Historias de la Guerra del Chaco número 1, con el objetivo de acoger nuevos enfoques y perspectivas en una visión plural que pretende incluir miradas no solamente de Bolivia, sino también del Paraguay. Buscamos llegar a todo el público en general, a los que aún desconocen la gravitación de esta contienda, y eso es lo que dijimos hace algunos minutos, como a los que ligeramente tienen referencia de ellas. No nos olvidamos tampoco de los expertos. La revista intenta ser un eslabón para llegar a mayores lectores, para quienes lean, se sientan motivados de conseguir el libro, comprendiendo la numerosa cantidad de títulos publicados en nuestro país sobre esta guerra. Historias de la Guerra del Chaco incluirá artículos científicos, ensayos, entrevistas y más adelante historietas sobre algunos pasajes interesantes de los 3 años que cambiaron la mentalidad del ser nacional en nuestro país. Eso también lo hemos manifestado. Y es correcto lo que dice aquí. La Guerra del Chaco cambió la mentalidad del ser nacional en nuestro país. Ahora iniciamos con varias colaboraciones de nuestros investigadores y recuperamos otras del archivo y hemeroteca Josermo Murillo Bacareza. Esperemos que el conocimiento de esta etapa de nuestra historia nos permita ejercer mayor certidumbre en el futuro de nuestras acciones en un país complejo y diverso como Bolivia. Esta presentación fue firmada por Fabricio Cazorla Murillo, director de Historias de la Guerra del Chaco. Y hoy, reitero, con la autorización de Fabricio, vamos a hacer conocer a ustedes qué fueron los detentes de la Guerra del Chaco. Y en la página 3 de esta publicación, en una nota escrita por el coronel José Mario Antelo B., ese es el autor de esta nota, pero ¿quién es el coronel José Mario Antelo B? Es socio y fundador de la Sociedad Numismática de Bolivia, investigador, coleccionista y especialista sobre temáticas de la Guerra del Chaco. Todos los detentes y medallas aquí publicados pertenecen a la colección privada del autor. Enseguida vamos a ver las fotografías de esos detentes de la Guerra del Chaco, publicadas en Historias de la Guerra del Chaco. Cuando hablamos de las guerras, siempre se las relacionan con material bélico, batallas y héroes. En el presente trabajo exploraremos otra faceta de la guerra. En este caso, es el amor de los familiares manifestado por las madrinas de guerra, que dejan en un pedazo de tela o chapa, a eso se llama detente, el destino de sus seres queridos que parten al frente de batalla, solicitando su protección divina para que al final vuelvan sanos y salvos. Los que los reciben, en este caso los soldados, llevan consigo esa muestra de fe y amor al lado de su corazón, que ante el peligro piden su amparo y, pasado el hecho, agradecen con devoción. Es el compañero de su angustia y desesperación en sus horas de vigilia. Esa es una pequeña introducción que hace el coronel José Mario Antelo sobre los detentes de la Guerra del Chaco. Y para que ustedes tengan una idea, voy a mostrarles esta fotografía en la página 2. Este es un soldado que se aprestaba a ir a la Guerra del Chaco. Y aquí está el detente. En la parte derecha, esos son los detentes a los que hemos hecho alusión en esta introducción. Sigamos, pero con esta nota del coronel José Mario Antelo B. El detente o salvaguardia. El detente, francés, imperativo del verbo detenerse,
Es un escapulario, chapa de metal o trozo de tela con un emblema y una cita, usualmente: detente, el Sagrado Corazón de Jesús me protege. Detente bala asesina, y otras, junto a la representación del Sagrado Corazón de Jesús de acuerdo a la época, que puede llevarse colgado al cuello, sobre el pecho, en la parte interna de la guesa o camisa. Lo ideal es llevarlo a la altura del corazón. El detente es un signo de amor y confianza en la protección divina ante el peligro. Es una armadura espiritual. Enseguida les quiero mostrar, señoras y señores, un detente en cuya chapa dice: el corazón de Jesús está conmigo. El detente que vamos a ver enseguida en esta fotografía fue confeccionado con finísimos hilos de color bordados que dieron forma al corazón y a las flores que la adornan. Un epígrafe refuerza el mensaje de esta pieza: detente, el corazón de Jesús está conmigo. Me refiero a este detente. ¿Qué les parece? Una especie de protección que llevaban, o que llevaron mejor, los soldados que concurrieron a las arenas calientes de la guerra del Chaco. Pero ahora conozcamos, señoras y señores de Facetas, el origen e historia de los detentes. Dice don José Mario Antelo B. La historia cuenta que en el siglo XVI, en Francia, en una carta del 5 de mayo de 1686, de la Santa Margarita María Alacoque, a la Madre Superiora del convento de Saumais, le manifiesta que tuvo una visión y mensaje de Jesús que decía que mande hacer placas metálicas con la imagen del Sagrado Corazón para la protección contra los males, una grande para que la pongan en sus casas y otras pequeñas medallas para llevarlas consigo. La forma actual fue ideada por la venerable Ana Magdalena Remizat, a quien el Señor le hizo saber de antemano de la plaga que asolaría su ciudad, Marsella, en el año 1720, y el auxilio que encontrarían en su devoción al Sagrado Corazón. Ella, con la ayuda de sus hermanas en devoción, hicieron muchos de estos emblemas y repartieron por la ciudad y sus alrededores. Milagrosamente la plaga cesó. A través del tiempo y las situaciones, los detentes sufrieron diferentes variaciones, pero manteniendo la idea original. En 1789 se produjo la Revolución Francesa. Durante ese periodo se desató una violenta represión a la Iglesia cristiana. Los verdaderos católicos encontraron amparo en el Sagrado Corazón de Jesús. Los sacerdotes y los fieles resistieron la sanguinaria revolución anticatólica, llevando el detente protector. En el mismo periodo, durante el juicio a la reina María Antonieta, encontraron como evidencia entre sus pertenencias un pedazo de tela con dibujo del corazón de Jesús, con la llaga, la cruz y la corona de espinas, con las palabras: Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros, por lo que fue condenada a la guillotina. En la región Mayenne, Francia, los chouans católicos enfrentaron a los revolucionarios franceses. Las tropas armadas se uniformaron con trajes y banderas bordadas con la imagen del corazón de Jesús. También los ostentaron los líderes y soldados católicos al mando de Andreas Hofer en la región del Tirol contra las tropas de Napoleón Bonaparte. El uso del detente también se extendió durante la epidemia del cólera de 1870 en varias ciudades de Europa. Igualmente en la guerra franco-prusiana con la leyenda «Él te devolverá sano y salvo a mi cariño». Durante la guerra para la reunificación de Italia, los soldados alistados en los regimientos zuavos pontificios llevaban el detente con la cita: «Él te devolverá sano y salvo». Es así que el Papa Pío IX aprobó el distintivo a tal devoción y lo bendijo. Posteriormente, durante las guerras europeas, los soldados cristianos la llevaban al frente de batalla como amuleto y protección. Más adelante, el detente fue usado por los cristeros mexicanos que se levantaron en armas entre 1926 y 1929 contra el gobierno anticristiano de Plutarco Eleas, con la leyenda: «Detente, enemigo, malo el corazón de Jesús está conmigo». Asimismo, los contrarrevolucionarios cubanos se enfrentaron al régimen de Fidel Castro con la leyenda:
Detente va la enemiga, que el corazón de Jesús está conmigo. Estamos presentando facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, porque estamos donde otros no están. Esta es una presentación para el Instituto Técnico Superior San Martín, que ofrece las carreras en novedad, perito en banca, 4 semestres técnico medio y administración de empresas, 3 años técnico superior. Recabe más datos sobre el particular en su dirección de calle Ayacucho, número 26, casi esquina Cochabamba, celular 724-25-951 y 793-43-858. También estamos presentando facetas por una gentileza de Cifé de Uña y consultoría contable, servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Cifé de Uña y aguarda su visita en calle Quijarro número 107, esquina Modesto Miste, zona central de la ciudad de Potosí. Estamos dando lectura, si ustedes quieren, narrando las historias de la Guerra del Chaco, del Centro Cultural de la Fiesta del Desempolvado, en su edición número 1 de noviembre del año 2020, y con la autorización expresa de esta publicación de su director de Historias de la Guerra del Chaco, Fabricio Cazorla Murillo. Y estamos también compenetrándonos en saber qué son los detentes de la Guerra del Chaco. Y es una publicación muy bien estructurada, escrita por el coronel José Mario Antelo Beco. Enseguida conozcamos cuáles fueron los detentes en la Guerra del Chaco. Pero antes déjenme mostrarles primero un detente con la imagen de Santa Rita, en el detente en una forma de hoja de trébol, una detente circular con los colores nacionales custodian al corazón de Jesús, un detente de forma rectangular con la imagen de Cristo, y en forma de corazón un detente sostenido por una tricolor nacional, y esta detente, la última que van a ver enseguida, se exhibía en una fotografía del señor de Lagunas de Oruro. Estas son los 4 detentes a los que he hecho mención, si ustedes se dan cuenta. Primero, y el último de los mencionados, el último detente. Es realmente esto parte de la cultura para conocer qué es lo que se hizo, qué se llevó a la Guerra del Chaco. Y como les decía, enseguida conozcamos al detente en la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco que duró desde 1932 hasta 1935. El detente y las medallas fueron portados por todos los que partían al frente de batalla como protección. Se dice que esta costumbre fue traída de Europa por los oficiales del ejército bolivianos becados en ese continente. El detente era un regalo de las madrinas de guerra, madres, hermanas, novias, etc., que una vez bendecido entregaban a sus ahijados para que con su protección vuelvan sanos y salvos. Las clases más acomodadas se encargaban exclusivamente a los conventos para la elaboración y bordados por las manos de las monjas. Las clases menos pudientes regalaban medallas de menor costo adquiridas en las puertas de las iglesias. En la mayoría de los libros y obras de la Guerra del Chaco, sus autores relatan pasajes sobre el detente. Esto fue tomado, dice el autor, de la obra Sangre de Mestizos de Augusto Céspedes en la página 204, guardando junto al detente bordado en tela que su madre le había recomendado que llevase siempre en el pecho y que él la llevaba en su billetera. En la página 214, un pilal le encontró la billetera y la abrió. Papeles, un detente, un paquetito de seda y una fotografía de una mujer. Y en la obra de Augusto Guzmán, Prisionero de Guerra, en la página 13, también se habla de los detentes. Descansamos en la capilla en cuyo altar se adivina la efigie de una Virgen del Carmen cubierta por innumerables detentes, que desprendidos del pecho de los movilizados fueron al manto de la Virgen como presente del fervor religioso que implora protección. Y en la página 42, y algunos soldados se dedican a tantear nuestros bolsillos y extraer de ellos cuanto encuentran, con una ansia tal de rapiña que sus ojos brillantes de codicia nos impresionan, más que sus rugidos de impaciencia, alegría o desencanto, según cómo les va en el saqueo. Billeteras, billetes, detentes, medallas, lápices, libretas, anillos,
monedas, retratos, relojes, brújulas, morrales. Deliberan sobre la adquisición de los botones, por lo menos, si nos van a despojar de todo, hasta dejarnos desnudos. Y algunos defienden la posesión de un detente u otra reliquia religiosa. Déjenme, este es un recuerdo de familia, no vale nada para ustedes. Y también sobre los detentes, el autor de esta nota, que reitero ha sido publicada en la revista Historias de la Guerra del Chaco, el coronel José María Antelo, cita a Roberto Ávila Castellanos en la obra Huellas del Chaco. Y en la página 190 dice: hermanos paraguayos, salimos a su encuentro. Así lo hicieron todos y el campo de guerra se convirtió en un espacio de confraternidad. Todos cambiaban monedas, medallitas y cualquier objeto que podía ser un recuerdo. Eso ocurrió el día 14 de junio de 1935, fecha del armisticio. La obra de Agustín Morales, Añoranzas de Tarija, en la página 183. Estos detentes eran confeccionados por costureras, pero las más bordadas por las hermanas de Santa Ana. Estas prendas o detentes tenían un significado especial, puesto que eran benditas, una verdadera protección para el combatiente que la llevara en el pecho. Se contaban muchos milagros al respecto. Selvas de Angustias, la obra de Luis Carrasco Salinas, página 143. En fecha del 6 de octubre de 1933 muere trágicamente el subteniente Alberto Salamanca, hijo del presidente de Bolivia, Daniel Salamanca. Ese trágico día, mientras inspeccionaba la senda 126, donde está acantonado el regimiento Azurduy, en el inventario de sus pertenencias se produce el siguiente diálogo. José Luis se adelantó en esa dolorosa misión. En el cinto y debajo de la chamarra estaba su pistola con un monograma de oro con las iniciales DS. 2 pañuelos, un cortaplumas grande, una chuspa de coca, una bolsita de caqui con medallas y detentes. Hasta ahí, señoras y señores, esta relación de cómo se originó el detente, cómo llegó a Bolivia y cómo prácticamente los soldados los usaron durante la Guerra del Chaco. Y enseguida voy a mostrarles, señoras y señores de Facetas, primero un detente singular con la inscripción de un mensaje de oración al Sagrado Corazón de Jesús como a la Virgen del Carmen. Fue elaborado especialmente para la Guerra del Chaco. Se refiere a esto. Elaborado, dice, especialmente para la Guerra del Chaco. Luego, un detente, en todo caso, 2 detentes que voy a mostrarles. Detente en forma de blasón con la tricolor nacional suspendido, además de otros ribetes, de las rojo, amarillo y verde. Medallitas con las imágenes de Santa Teresita de Jesús y de la Virgen del Carmen suspendidas en el detente de la Guerra del Chaco. En todo caso, serían estos. Esos 3 detentes a los que he hecho alusión, señoras y señores de Facetas. Luego, un detente de nácar enchapado en plata de algún efectivo del 7º de Artillería del año de 1934. Y esto también es importante, un detente de 1877, perteneciente al capitán Alfredo Ceballos, combatiente de la Guerra del Acre. Interesante. 1903, y usado por su hijo, el soldado José Ceballos, en la Guerra del Chaco. Aquí están estos otros 2 detentes, prácticamente usados en la Guerra del Chaco. De esa manera, hemos dado lectura. La verdad nos emocionamos, porque conociendo estas particularidades que ha tenido la Guerra del Chaco, hablar de los detentes, hoy lo hemos hecho y nos emocionamos bastante. Los detentes de la Guerra del Chaco es un artículo que escribió el coronel José Mario Antelo B., reitero, quien es socio y fundador de la Sociedad Numismática de Bolivia, investigador, coleccionista y especialista sobre temáticas de la Guerra del Chaco. Y dicen, todos los detentes y medallas aquí publicados pertenecen a la colección privada del autor. Si por alguna casualidad, razón, el coronel José Mario Antelo se entera que nosotros hemos destacado esta nota de los detentes de la Guerra del Chaco, así, a la distancia, una felicitación, porque tener una colección privada de detentes, nos imaginamos que es una obra bastante grandiosa. Felicidades. Y también quiero agradecer a nuestro gran amigo dilecto en Oruro,
Fabricio Cazorla Murillo, director de Historias de la Guerra del Chaco. Es prácticamente la número 1 que fue publicada en la ciudad de Oruro en noviembre del año 2020 por el Centro Cultural de la Feria del Desempolvado. Esta es la tapa principal de la revista Historias de la Guerra del Chaco. Para el próximo número de Facetas, para la próxima edición en todo caso de Facetas, vamos a destacar Mis recuerdos de la Guerra del Chaco por Mario Ayllón Ferreira. Y creo que esto va a ser emocionante, porque el hecho de que excombatientes que en algún momento fueron, no sé si por coincidencia de la vida, no sé, pero fueron entrevistados por algún medio de comunicación, como el caso de Mario Ayllón Ferreira, Mis recuerdos de la Guerra del Chaco, dice que el autor fue excombatiente y benemérito del Apache, y este artículo, el que vamos a dar lectura exactamente dentro de 7 días, el próximo domingo, dice, este artículo fue publicado originalmente el 9 de julio de 1972 en Presencia Literaria. Otro artículo que, la verdad, me impresiona y me gusta, y también lo vamos a hacer conocer, es la fotografía en la época de la Guerra del Chaco, cuando don Tomás Mendoza Valencia, héroe de Boquerón, fue a luchar en las arenas calientes del Chaco. Y una fotografía ya cuando él fue declarado benemérito de la Guerra del Chaco. Pero eso acontecerá dentro de 7 días, porque vamos a seguir con Historias de la Guerra del Chaco, gracias a la gentileza de nuestro directo amigo Fabricio Cazorla Murillo. Seguiremos investigando, seguiremos analizando lo sucedido en la contienda bélica de la primera mitad de los años 30 en el pasado siglo XX. Señoras y señores, así son las facetas del quehacer humano. Estamos donde otros no están. Esa es una particularidad. Quiero decirles personalmente que me encanta escudriñar los hechos históricos. Me encanta escudriñar el pasado y sobre todo destacar esas publicaciones que sabemos son dignas de encomio porque contienen esa vida de Bolivia en el siglo pasado. Y algo que también me ha emocionado, y vamos a hacer todo lo posible por hacer el contacto correspondiente, es de que el próximo miércoles 3 de agosto, en la ciudad de Cochabamba, a horas 19, en el Palacio Portales, que está ubicado en la calle Potosí, reitero, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, ahí está ubicada la Fundación Patiño, se va a proceder a la entrega del libro Simón Iturbe Patiño y Albina Rodríguez, una pareja fundadora. La directora del proyecto es Michela Pentimay. Nosotros trataremos de hacer el contacto correspondiente porque nos parece un acierto que en el tema de la cultura no podía esperarse otra cosa de la Fundación Patiño de la ciudad de Cochabamba, la publicación de este tipo de obras. Reitero, el libro Simón Iturbe Patiño y Albina Rodríguez, una pareja fundadora. Esperamos tener suerte y en algún momento también poder estar conversando con la directora del proyecto, Michela Pentimay, porque, como les decía, me encanta escudriñar el pasado, sobre todo las obras históricas que tienen que ver mucho con la historia de nuestra amada Bolivia. Llegamos al final de esta presentación de facetas. Ha sido una gentileza del Instituto Técnico Superior San Martín, que cuenta con carreras profesionales a nivel técnico superior, y la carrera que se destaca en este momento porque tiene un alto perfil y además es una base para un futuro bastante promisorio, perito en banca, 4 semestres a nivel de técnico medio, además de administración de empresas con 3 años de estudio a nivel técnico superior. Instituto Técnico Superior San Martín aguarda su visita en calle Ayacucho 26, casi esquina Cochabamba. También gracias a la gentileza de Consultoría
contable Sifgedi Wiñay, que es atendida profesionalmente por los profesionales licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Sifgedi Wiñay Consultoría está en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de la ciudad de Potosí. Gracias, señoras y señores, amigas y amigos, por su deferencia a estos minutos de facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos en cualquier momento para seguir analizando, escudriñando, describiendo las facetas del quehacer humano. Muchas gracias. Permiso.